presentamos Catequesis en Marcha, un programa dirigido a los catequistas para educar en la fe, ser testigos del reino, anunciar con el testimonio a Cristo vivo, iluminar la vida con la palabra de Dios. Catequesis en Marcha. De Cristo somos testigos, comunicamos su amor, el evangelio de vida que transforma el corazón. Buenos días, Ángel. Buenos días, Euris, ¿qué tal? Bien, aquí como de costumbre en nuestro programa radial dirigido a nuestros catequistas y a todos los que nos escuchan. Catequesis en Marcha. Efectivamente, yo feliz y contento de estar aquí, Euris, hablando en este tiempo específicamente sobre los sacramentos que son verdaderos de oasis en el desierto de nuestra vida de fe. Perfecto. Hoy la hermana Berky no está con nosotros porque tiene una pequeña dificultad que no nos pudo acompañar, pero nosotros estamos aquí para llevar esas informaciones a tantos catequistas de nuestra región que nos escuchan cada miércoles. Efectivamente, como Euris, de costumbre. es así. Antes, Ángel, de comenzar nuestro programa, vamos a ponernos en manos de Dios para que sea Él quien nos guíe y nos dirija y nos dé discernimiento y podamos llevar este mensaje a tantas personas que los necesitan. De acuerdo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre Santo, por tu misericordia, porque tú eres quien nos da la fuente de la vida eterna. Te pedimos, Señor, que por tu infinita misericordia y amor nos envíes tu Santo Espíritu, para que podamos deleitarnos de tu palabra y de tus mandamientos. Padre Santo, danos la gracia de ser buenos catequistas y que tengamos un corazón según el tuyo para poder llevar al mundo que sufre la buena noticia de Cristo resucitado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pues hacemos la lectura del Evangelio de hoy. Es una palabra nueva para cada día que nos brinda el Señor Jesús. Entonces nosotros como cristianos católicos que nos guiamos por su palabra, ponemos en práctica cada día este evangelio que trae palabras nuevas para nosotros. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Este evangelio está tomado del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo, en cambio, les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen y recen por los que les persiguen y calumnian. Así serán hijos de su Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si aman a los que aman, ¿qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los paganos? Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este evangelio está claro sobre nuestras vidas. Nosotros estamos llamados a amar a nuestros enemigos, amar al prójimo como a nosotros mismos, no a rechazar a los demás, sino aceptarlos, conquistarlos y llamarlos, y no hacer lo que el enemigo hace con nosotros, sino amarlos tal y como ellos son. Efectivamente, Euris, ley de vida en Mateo 5, no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Y es preciso como este evangelio se conecta, Euris, con nuestro tema de hoy, nuestro tema central, que es la Eucaristía. La Eucaristía. Porque este evangelio nos dice cómo esta semilla debe caer a la tierra y debe morir, ¿verdad? La semilla que somos nosotros, y me atrevería a decir nosotros como catequistas,
cómo somos esta semilla que debemos morir. ¿Y morir cómo? Morir a nuestros enemigos, amar a los que nos odian, rezar por los que nos maldicen, dice el Evangelio. ¿Para qué? Para ser hijos de nuestro Padre Celeste. Y verdaderamente así podremos dar grandes frutos. Y en esta Eucaristía, Cristo mismo se ha entregado por nosotros, ha muerto por nosotros y nos ha dado su cuerpo a nosotros, que muchas veces agraviamos su corazón y lo ofendemos y nos comportamos como enemigos de él. Nosotros lo agraviamos, le ofendemos, a veces inconscientemente. Efectivamente. Luego reaccionamos y nos damos cuenta de lo que hemos hecho no está bien. Por eso nos invita de manera especial a ser perfectos como el Padre es perfecto. Es perfecto. Y con esta reflexión, Ángel, vamos a continuar nuestro programa del día de hoy. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, el tema central de hoy, continuando con el tema de la Eucaristía, es el sacrificio sacramental, que es acción de gracias, memorial y presencia. ¿Qué te parece este tema, Ángel? Efectivamente, Seuri, ese tema es maravilloso, porque precisamente la palabra Eucaristía, del griego Eucaristia, significa esto, acción de gracias y alabanza al Padre. Como, poniéndolo en un punto teórico, este Cristo que ya mencionaba es el mismo altar, sacrificio y víctima y sacerdote. Es quien nos da su cuerpo y nos da su sangre, ¿verdad?, para salvación nuestra. Y como esto ha unido en una perfecta comunión con nosotros, es una alabanza constante a su Padre Dios. Es maravilloso porque es realmente un misterio que muchas veces como cristianos no podemos entender. ¿Cómo preguntaban los publicanos y pecadores, cómo podría darnos su sangre y podría darnos su cuerpo? Pero respondió Jesucristo: ay de aquel que no coma mi cuerpo y mi sangre, que no tendrá vida eterna. Y es maravilloso como en nuestra vida de cristianos, este cuerpo y sangre verdadera y substancialmente presente en la Eucaristía son nuestra fuente de vida eterna. Y hay otra cosa, Ángel, que si los cristianos celebramos la Eucaristía desde los orígenes y con una forma tal que en su subsustancia no ha cambiado a través de la gran diversidad de épocas y de liturgias, es porque no sabemos, sujetos al mandato del Señor, dado la víspera de su pasión. Es así, Seuris. La Eucaristía está desde los orígenes, desde nuestros primeros padres, y es preciso que esa celebración llamada al principio acción de gracia, ¿verdad que sí? No le llamaban Eucaristía como tal. Acción de gracia es un sacrificio al Padre, bendición por la cual la Iglesia expresa, ¿verdad?, su conocimiento y meramente también sus beneficios por todo lo que ha realizado mediante la creación. Y hay algo muy importante, que cuando él instituyó la Eucaristía, ¿qué fue lo primero que dijo? Hagan esto en conmemoración mía. En memoria mía. Efectivamente. Y a eso nosotros estamos llamados a hacer la Eucaristía nuestra, porque nos lo dice bien claro, Ángel, en 1 Corintios 11:24 nos dice que la Eucaristía es lo más importante que el cristiano debe vivir. Porque él mismo lo dijo, tomen y coman. Él mismo lo dijo, tomen y beban. Toman y beban. Coman de él, porque esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, de la alianza que será entregada por nosotros. Exactamente, es una alianza que él nos ha dejado, a la cual nosotros debemos darle continuidad. Efectivamente, Seuri, pero también la Eucaristía, hay que recordar que es un sacrificio, ¿verdad?, de alabanza, por medio del cual la Iglesia canta la gloria de Dios en nombre, ¿verdad?, de toda la creación. Es preciso esto, que la Iglesia se une en nombre de toda la creación, que de una u otra manera no puede alabar como nosotros la maravilla del Señor para con nuestra vida, no puede dar esta acción de gracias. Y podemos contemplar también que ese sacrificio de alabanza solo es
posible a través de Cristo, el cual une a sus fieles, ¿verdad?, de persona a su alabanza y a su intención, de manera que el sacrificio de alabanza al Padre es ofrecido por Cristo, con Cristo y en Cristo. Ya lo mencionaba en la Cristía, por Cristo, con Él y en Él. Efectivamente, y podemos notar cómo Cristo, como mencionaba al principio, se ofrece como sacerdote, altar y víctima. Perfecto. Para nosotros. Sí, pero también, Ángel, ¿qué te parece? Vamos a hacer una pausa. Es preciso. Una pausa y continuamos con nuestra programación. Tan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice: tomen y coman, este es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Este alimento renueva nuestras fuerzas para caminar hacia la gran liberación. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor.
la familia del amor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Continuamos, Ángel, diciendo que la Eucaristía es el memorial de la Pascua, ¿verdad? Es la actualización y la ofrenda sacramental de su único sacrificio en la liturgia de la Iglesia, que es su cuerpo. Efectivamente. Sí. En todas las plegarias eucarísticas encontramos, tras las palabras de la institución, una oración llamada Animes o Memorial. Animes. ¿Verdad que sí, Ángel? Sí. Esa es una palabrita un poco... Efectivamente. Pero en el sentido empleado por la Sagrada Escritura, el memorial no es solamente el recuerdo de los acontecimientos del pasado, sino que la proclamación de las maravillas que Dios ha realizado en favor de los hombres. Ujú. En esta celebración, Ángel, debemos comprender que la liturgia en estos acontecimientos se hacen en cierta forma presentes y actuales. De esta manera, Israel entiende su liberación. Egipto, cada vez que es celebrada la Pascua, los acontecimientos del Éxodo se hacen presente a la memoria de los creyentes a fin de que conformen su vida a estos acontecimientos. Y bueno, y es bueno recordar, Seuris, también unido a eso que usted acaba de decir, que el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio, una entidad, una idéntica víctima que se ofrece ahora por el misterio de los sacerdotes, la que ofreció a sí misma entonces en la cruz. Solo difiere de la manera de ofrecer. Es importantísimo este punto que nos cita, ¿verdad?, el Catecismo de la Iglesia, porque es verdaderamente esto. Cristo, que es la víctima, es el mismo que ofrece a la víctima. Este misterio pascual tan grande en el cual se desborda esa maravillosa cantidad de amor de Cristo para con nosotros. Y es buenísimo ver cómo dicen que es un solo sacrificio desde la cruz hasta el altar. Es decir, cada vez que comemos de ese cuerpo y bebemos de ese cáliz, hacemos lo mismo que pasó en ese triduo pascual, que fue que Cristo fue entregado, Cristo fue muerto y Cristo fue, ¿verdad?, dado a nosotros por gracia y obra del Espíritu Santo. Así es, Ángel. Y en eso nosotros debemos estar claros, la grandeza que tiene el Señor para cada uno de nosotros, solamente con la intención y con la perseverancia que nosotros tenemos, podemos alcanzar esta gracia. Creer que Jesucristo verdaderamente está presente en la Eucaristía, y esto lo creemos por nuestra fe que el Señor nos ha dado. También podemos decir, Ángel, que la Eucaristía es igualmente al sacrificio de la Iglesia. La Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, participan en la ofrenda de su cabeza. Con él, ella se ofrece totalmente, se une a su intercesión ante el Padre por todos los hombres. Efectivamente. Por todos los hombres, Ángel. También en la Eucaristía, el sacrificio de Cristo, también el sacrificio de los miembros de su cuerpo, la vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo y a su total ofrenda, y adquieren así un valor nuevo, que es el sacrificio de Cristo. Presente sobre el altar, da a todas las generaciones de cristianos la posibilidad de unirse a su ofrenda.
Seuri, usted mencionó un punto muy importante, que es los fieles, entre paréntesis, sacrificio, dolor y vida. Y cómo como cristianos en esta época no queremos sufrir. No queremos entrar en el sufrimiento y por cada cosita que nos pasa estamos murmurando contra Dios. ¿Y qué pasa con esto? Nosotros como catequistas, lo primero que debemos decir a nuestros neófitos o catequizando, que el sufrimiento pasa por algo. Me gusta meter un poquito lo teórico, Seuri, y es que yo leí un libro hace poco, Sentido del Sufrimiento, ignoro ahora un poquito el autor, y es que nosotros sufrimos en la tierra, según también el catecismo, nosotros sufrimos en la tierra para un fin específico, completar la pasión de Cristo. Nosotros como cristianos, lo mencionaba el catecismo, somos parte del cuerpo de Cristo. Claro que sí. Y como Cristo, y como cuerpo de Cristo tenemos que sufrir. Y para demostrarle al mundo también que Cristo tiene poder sobre la muerte, poder sobre el sufrimiento. Y es importantísimo cómo los catequistas deben llevar eso a los catequizando. Llevar que Cristo es la única fuente de consuelo ante cada uno de nuestros sufrimientos en nuestras vidas. Y que nosotros los sufrimientos en algún momento lo vemos como algo negativo. Efectivamente. Y el sufrimiento no es algo negativo, es positivo. ¿Por qué? Porque todo pasa porque Dios lo permite. Y eso nosotros como catequistas debemos decirle desde pequeño a los niños, Dios no hace nada malo. Porque si nosotros nos ponemos a decirle a los catequistas, mira, Dios es malo, mira, a mí me pasó esto y esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque ellos van a pensar que Dios es malo. O me castigó el Señor. Me castigó el Señor. Que yo me enfermé, Dios es malo. Que murió mi abuelita, murió mi tía, murió mi papá o mi hermano, Dios es malo. ¿Por qué Dios quiso esto? Entonces tenemos que inculcarle a nuestros catequizandos que Dios es un Padre de amor y que todo lo que nos sucede es porque Dios lo permite y ve que todo es bueno. También te puedo decir, Ángel, que toda la iglesia une a la ofrenda a la intercesión de Cristo, encargado del misterio de Pedro en la iglesia. Como sabemos que Pedro es la cabeza de la iglesia. Pedro es la piedra angular. Y por transmisión apostólica ahora es el Papa León. El Papa León. ¿Cómo este Papa es esta piedra angular que dejó Cristo, ¿verdad que sí? Este insigne de fe, esta cabeza visible para guiar a todo su rebaño, ¿verdad que sí? Sí, el Papa es asociado a toda la celebración de la Eucaristía, en la que es nombrado como signo y servidor de la unidad de la Iglesia Universal. Efectivamente. El obispo del lugar es siempre responsable de la Eucaristía, incluso cuando es presidida por un presbítero. El nombre del obispo se pronuncia en ella para significar su presencia de la iglesia particular en medio del presbítero y con la asistencia de los diáconos. La comunidad intercede también por todos los ministros que por ella y con ella ofrecen el sacrificio de Eucaristía. Tú ves, Ángel, que en cada Eucaristía, en las ofrendas siempre pedimos por la iglesia, ¿verdad? Por la iglesia extendida por todo el universo. Ahí mencionamos al Papa, mencionamos al obispo, los sacerdotes, las religiosas, los diáconos y los presidentes de asamblea. ¿Por qué los mencionamos a ellos? Porque en ese momento nosotros se los ofrecemos al Señor. ¿Para qué? Para que puedan realizar un trabajo que agrade a Dios. Pero también, déjame aclararle que no es únicamente ahí, aunque ahí es muy importantísimo porque es nuestra ofrenda al Señor, ¿verdad que sí? Pero también se lo ofrecemos en la plegaria eucarística. También. Es precioso como toda la iglesia se une cuando mencionamos por el Papa León, como lo tenemos presente ante Cristo, por nuestro obispo. Y también eso es importantísimo, mostrarle como catequista a las personas que una iglesia que no está en comunión con su obispo
o no está en comunión con su Papa, no camina, no, Claro que no. no tiene vida, porque No. está cortada de la vida, como decía el Evangelio. Pero el sacrificio eucarístico, Ángel, Ujú. es también ofrecido por los fieles difuntos. Efectivamente. O sea que los fieles difuntos ahí también tienen su presencia en la plegaria eucarística, que han muerto en Cristo y todavía no están plenamente purificados, para que puedan entrar a la luz y la paz de Cristo. Es así. Y cómo en esta Eucaristía, Seuris, se unen las tres iglesias. Me preguntará usted, ¿cuáles son las tres iglesias? La iglesia purgante, que son nuestros difuntos que están en el purgatorio. La iglesia militante, que somos nosotros que vamos de camino, ¿verdad? Y la iglesia triunfante, que son aquellos que están en el cielo. Y cómo estas tres iglesias, ¿verdad?, se unen en una sola para elevar esta acción de gracia a Cristo. Y ahí entra lo que son nuestros difuntos, como, y algunos me dirán, que Ángel, ya después que tú te mueres no tiene más nada que hacer. Sí, se puede hacer, se puede rezar por los difuntos, que ya lo mencionaba el libro de Tobí, creo, rezar por los difuntos. Y es Pero buenísimo. también, Ángel, dice San Agustín, Ujú. ha resumido admirablemente esta doctrina que nos impulsa a una participación cada vez más completa en el sacrificio de nuestro Redentor Eso sí. que celebramos en la Eucaristía. O sea que San Agustín también nos recuerda esto, cómo él ha asumido y cómo nosotros debemos asumir admirablemente esta doctrina que es impulsada a una participación cada vez más importante en la Eucaristía. Seuris, pero el tema está buenísimo, pero creo que debemos hacer parte 2, porque ya lamentablemente, ¿verdad? El tiempo se El ha tiempo. cumplido, Ángel. No El nos tiempo. alcanza el tiempo para desarrollar el tema completo porque de verdad que es sumamente importante y muy motivador. Efectivamente. Pues vamos a despedirnos, Ángel, por el día de hoy, dándole gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido vivir en este momento de gracia, donde nosotros podemos desarrollar un tema tan importante como es el tema de la Eucaristía. Damos gracias a Dios, también a todos los que nos escuchan a través de la emisora Radio Enriquillo, Ángel. Efectivamente. Señores, fue un placer por este lado. Ángel Santana. Seuris Erasme les ha acompañado el día de hoy. Hasta el próximo miércoles, si Dios lo permite. Chaito. Que tengan feliz resto del día y muchas gracias. Gracias. Yo soy pan de vida, mi vida daré. Yo soy pan de vida, mi vida daré. Al que me comiere con amor y fe. Al que me comiere con amor y fe. Este sí es el pan que bajó del cielo. Este sí es el pan que bajó del cielo. Todo el que lo come no muere de anhelo. Todo el que lo come no muere de anhelo. Quien come de mi carne